Le damos la bienvenida en la Red 21 a Teresa Herrera, doctora de Ciencias Sociales, consultora, y precisamente a 5 años de la vigencia de la ley de violencia avanzada en género, hiciste un estudio, un monitoreo encargado por Naciones Unidas para evaluar cómo está el funcionamiento de dicha ley. Bienvenida, Teresa, y empecemos por allí, por una evaluación general. Buenos días, gracias en primer lugar, Ana María, como siempre, tu gentileza con mi trabajo. Este, en realidad, la evaluación no es muy positiva. El punto de partida ya no es positivo, porque cuando se aprueba la 19.580, yo diría que, bueno, no solo yo, sino el conjunto del movimiento feminista y en especial las organizaciones que nos dedicamos a la violencia basada en género, dijimos muy claramente que no tenía, a pesar de la alegría de que la ley se aprobó, que era una ley que hacía mucho tiempo en la cual se venía trabajando. Aprovecho de paso para eliminar el mito urbano de que esta ley es un invento de las feministas uruguayas. Esta ley se aprueba en un contexto internacional más bien tarde, porque ya muchos países tenían leyes integrales y tienen leyes integrales, y hacía mucho tiempo que se venía trabajando con un equipo de Naciones Unidas que colaboró digamos, en los insumos para los diseños de estas leyes, que recogen toda la experiencia y la necesidad de cuidar realmente y de dar una respuesta integral al problema de la violencia basada en género. eh, Cuando se aprueba la ley, ya viene, por usar un término vinculado a las mujeres malparidas, ¿no? Porque en realidad es una ley que se aprueba como yo decía al principio, una expresión de deseos, pero sin presupuesto. Y las políticas públicas sin presupuesto terminan vaciadas de contenido, ¿no? Por lo tanto, el Estado uruguayo siguió haciendo lo mismo que hacía hasta ese momento. El Poder Judicial, que hace muchos años todos sabemos que tanto en el gobierno anterior como en este no se les aumenta un peso el presupuesto, este, no tenía ninguna condición económica, financiera de afrontar esta nueva ley. eh, Tampoco tenía mucho interés, debo decirlo, ¿no? Debo decir, porque evidentemente se podrían haber hecho algunas reingenierías, algunas cosas dentro de, por ejemplo, digo, los juzgados de familia que empezaron a comunes, hay muchos que no tienen tanto trabajo porque están los de familia especializados, que ya venían de antes de la ley anterior. eh, pero en definitiva, si uno, por eso digo, si uno tiene que hacer una evaluación, tiene que decir más de lo mismo, porque no sé, un Estado que antes de que terminara Tabaré Vázquez su mandato declara la emergencia nacional y no da un peso para esa emergencia nacional. Por lo tanto, ¿qué clase de emergencia nacional es, no? Eh, y, y hasta el día de hoy, lo único que tenemos es que seguimos funcionando de una manera que yo diría eh, esquizofrénica. Es decir, por un lado, se sigue funcionando con todo lo que la ley quería impedir, que es que las mujeres tengan que ir a 3 juzgados diferentes para poder obtener algo de justicia, porque van al familia especializado, en primer lugar, porque cuando hacen la primera denuncia, para lograr medidas cautelares, todo lo demás, después tienen que ir a familia común para todo lo que significa pensión, bueno, todas las cosas que tienen que ver con eh, ese tipo de temática. Y por otro lado, si hubo realmente, más allá de, porque hay distintos tipos de violencia, ahora después hablaremos de eso, de la ley reconoce 19 por falta de uno, eh, en realidad, si hay penal, tiene que ir al juzgado penal y todas las veces repetir la misma historia, muchas veces
no hay conocimiento en el de familia de lo que pasa en familia especializada o de lo que pasa a nivel penal. Eso pasa la mayoría de las veces. Entonces, digamos, es una situación realmente muy, muy compleja para las mujeres y podemos decir, sin temor a equivocarnos, de que en realidad no hay un real acceso a la justicia por parte de las víctimas. Ujú. A eso Em, es esa falta de presupuesto, quiero decir, por ejemplo, para que la gente pueda ubicarse, ¿no? Implica, por ejemplo, que los juzgados especializados que están ahí en la calle Rondó y Valparaíso, hay, ya lo han denunciado, no lo digo yo solamente, lo digo, lo han denunciado los defensores de oficio, digo, hay un defensor de oficio para cada juzgado, con suerte, y se supone que por lo menos tres de los que van ahí necesitan defensor de oficio. La mujer que denuncia, el denunciado, y en muchos casos hay criaturas involucradas que necesitan defensores aparte, por supuesto, de los defensores de los adultos. O sea que ujú. es, Em, Teresa, sí, no se ha logrado que la violencia basada en género sea un tema de prioridad en la agenda política. ¿Coincidís con eso? es más, te diría, Ana María, que lamentablemente no somos originales en eso, ¿no? Eh, el tema de la violencia basada en género no es prioridad en la agenda política casi de ningún gobierno de ningún país. Este, y eso demuestra que todavía seguimos viviendo en una sociedad de un gran cuño patriarcal, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, hay muertas de primera, hay muertos de primera y muertas de segunda. Y lo digo así, justamente marcando, ¿no? Digo, las diferencias de género, porque realmente, digo, las cifras de Uruguay son escandalosas, escandalosas por donde se las mire. Yo muchas veces comparo e intento comparar con países que llevan buenas estadísticas, porque a veces tú dices las cifras y te dicen, bueno, pero lo que pasa es que Uruguay lleva buenas estadísticas y otros países no las llevan. Bueno, comparemos con España, que no tenemos ninguna duda que lleva tan buenas estadísticas como nosotros o mejores, y en este momento, a esta altura del año, en España hay 38 mujeres víctimas de femicidio y España está solviantado con esto y nosotros tenemos 27, mira, a nadie se le mueve un pelo, ¿no? Este, la única diferencia es que ellos tienen 50 millones de habitantes y nosotros tres. Entonces, digo, hagamos las cuentas nomás, ¿no? Digo, la proporción. Tenemos escándalos tales como que en lo que va del año han asesinado a 8 criaturas, sus padres, sus progenitores, en lo que se llama la violencia vicaria, porque ¿por qué los asesinaron? Para atacar a las madres, como una forma de matarlas en vida, por supuesto. Ujú. En algunos casos han matado a la madre y a la criatura, pero hay muchos casos donde han matado solo a las criaturas. Entonces, 8 en lo que va el año, disparate, una barbaridad, una cosa que debería interpelarnos como sociedad de una forma tremenda. Y yo no voy a decir que no hay gente en el gobierno, como lo hubo en todos los gobiernos, que no esté preocupada y comprometida con el tema. Pero una política pública no puede depender de que haya 3 o 4 personas, o 5 o 10 preocupadas y comprometidas por el tema. Una política pública implica sistematicidad, recursos, comprensión, compromiso, y bueno, y todo eso lamentablemente no se ve. En mi estudio claramente se ve que quienes que tienen que tomar las decisiones, y lamentablemente muchas veces de todos los pelos, ¿no? Se mueven con un conjunto de eslogans, de mitos, de cosas, ya sea para minimizar el problema o aunque no lo minimicen, pero no tienen profundidad en el análisis de la causalidad, en los problemas de la prevención, en cómo el sistema tiene que estar mucho más integrado para poder dar una respuesta acabada. Hay montones de cosas de la ley que no se están cumpliendo y que se podrían cumplir incluso sin presupuesto, ¿no? Como Por es el caso. ejemplo.
por ejemplo. La educación, Ana María. Es decir, a lo largo de todos estos años, con muchas dificultades, pero hay un conjunto de personas preparadas y formadas, y te diría desde las más diversas vertientes, desde lo que fueron las buenas épocas del programa de educación sexual, dirigido por la queridísima y recordada doctora Estela Cerruti, desde lo que significan los esfuerzos esporádicos, pero que también existen dentro de las universidades de la UDELAR, para formar gente en algunos posgrados o en algunas materias específicas, lo que significan los esfuerzos de universidades privadas, como la que dirijo, coordino yo, el diploma de violencia basada en género y generaciones de CLAE. Este, entonces, hay gente formada. Por lo tanto, digo, no sería un esfuerzo económico. Lo que hay que hacer es ponerlo en la currícula, que es lo que dice la ley además. Es decir, este país en eso es increíble, ¿no? Digo, hay leyes que se votan y después nunca se cumplen como esta. Es decir, todas las instituciones están en omisión clarísima de lo que dice la ley, que dice que el tema de violencia basada en género y generaciones y su etiología tiene que ser explicada de jardinera. Bien, gracias. La universidad nos la enseña en su currícula establecida. Como yo digo, hay esfuerzos espasmódicos, esporádicos, ¿no? Cada tanto aparece un posgradito, que después además va y viene, porque tampoco son sistemáticos. Entonces, y esos son como, estamos hablando de cómo el tema de la falta de prioridad política de esto, ¿no? Digo, y prioridad política y prioridad institucional, ¿no? Porque a todo le cae el sallo, no solo a los políticos, le cae el sallo a las instituciones educativas, le cae el sallo al Poder Judicial, le cae el sallo al Ministerio del Interior, bueno, y a todo. Ujú. A la salud. Tú planteas en el estudio que hay 12 juzgados en Montevideo. ¿Y qué pasa con el interior? Bueno, en el interior tenemos los famosos jueces multimateria. Es decir, que eso pasa para este tema como para otro. Lo que pasa es que en este tema es mucho más grave porque este es un tema nuevo, digo, es decir, todos los aspectos legales de la violencia basada en género tienen muchas especificidades, por ejemplo, la protección a la víctima. Y en realidad, si tú te pones tú mirás, no hay, el único que hay es ahora, porque por una pelea, por esto que hablamos del tema de que algunas personas están comprometidas con el tema, ¿no? Entonces, cuando fue el presupuesto, el primer presupuesto de este nuevo gobierno, la vicepresidenta Argimoni insistió mucho en que tenía que empezar a haber recursos para la ley. Entonces finalmente se hizo una negociación política ahí para hacer 3 juzgados en el interior. Hablando del presupuesto del 21, ¿no? Hasta ahora se ha plasmado el de San Carlos con mucha dificultad. Tú, creo, bueno, tú conduciste el conversatorio que tuvimos el otro día y bueno, y vimos el testimonio del fiscal de San Carlos, ¿no? Que nos explicó muy claramente que primero no entendía por qué habían ubicado geográficamente en San Carlos ese juzgado, que abarca todo el departamento de Maldonado, con lo cual trasladarse a ese juzgado siempre puede traer dificultades para la gente que depende de dónde vive, en qué lugar del departamento vive, y no está previsto tampoco trasladar a las denunciantes, entonces, y con grandes carencias todavía, ¿no? Tienen equipo interdisciplinario en un acuerdo con ACE, tienen alguna serie de cosas, pero en general, ¿por qué insisto tanto en esto del equipo interdisciplinario? Por la ley 19.580, y esto me interesa que quede claro, porque ahora viste que está todo este movimiento, parte del backlash, este movimiento con la ley antes de tenencia compartida, ahora de corresponsabilidad de la crianza, pero que es lo mismo, eh, con hablando de que, bueno, de que en realidad el argumento es que los varones quedarían como desguarecidos con esta ley y que por lo tanto están un montón de tiempo cuando se produce una denuncia de abuso sin poder ver a sus hijos.
pero eso es válido para cualquier proceso que se dé dentro de esta ley. Digo, es decir, los tiempos procesales que prevé esta ley cuando se legisla, teniendo claramente la delicadeza de estos temas y todo lo que está involucrado, que plantea tiempos procesales breves, 3 meses, para que se decida realmente, nunca se cumplen. Y no se cumplen porque no hay eh, equipos interdisciplinarios, porque no hay presupuesto, porque los juzgados están desbordados. Tenemos 40.000 denuncias al año. Ana María. Imagínate, 12 juzgados en Montevideo, este de San Carlos, que bueno, el otro día dio las cifras el doctor, pero estaban en 200 por mes. Este, un juzgado que tiene 2 turnos. Y entonces, claro, rompe los ojos, ¿no? Digo, que es, es- es imposible pensar que puede haber acceso a la justicia. Y claro, son procesos larguísimos, algunos de los cuales, en el caso de los varones, se quejan de que les cuesta no ver a los hijos. En el caso de las mujeres les cuesta la vida, ¿no? Teresa, si yo te tengo que decir, en este estudio pormenorizado que vos hiciste de la ley y su funcionamiento, ¿qué es lo que más te impactó? Mira, a mí hay 2 cosas que me impactaron. Uno, la falta de abogados defensores, que eso es terrible, ¿no? Digo, porque además, tú fíjate las consecuencias de no aplicar la ley. Si la ley se aplicara, con un abogado defensor a ti te alcanza. A ti, ¿no? Digo, suponete víctima, denunciante, ¿por qué? Porque todo se sustancia en el mismo juzgado. Pero si tú, como está ahora la cosa, pasa esto que yo decía, tienen que ir a 3 juzgados diferentes y necesitan abogados con especializaciones diferentes. Porque no es lo mismo el abogado que hace, es muy raro que tú encuentres un abogado que haga familia y haga penal al mismo tiempo. ¿Está? Entonces, eso nos lleva un poquito más atrás y también nos lleva a la falta de especialización y de capacitación de todo el sistema de justicia, los abogados, los jueces, los fiscales. Los fiscales están un poquito más capacitados, un poquito, tampoco tiremos manteca al techo, pero todo el sistema de justicia que no tiene una capacitación específica en esto, que es una nueva materia que hay que aprender que la víctima es la que tiene la prioridad, que hay que protegerla, que hay que... Han habido avances, yo tampoco quiero ser así terrible. Por ejemplo, el otro día, cuando a mí me preguntaban de una buena práctica, yo decía, bueno, sin duda, la unidad de víctimas de fiscalía es una buena práctica. Ha habido un avance que yo quiero rescatar también, que después de muchos años de insistir, el teléfono de ayuda, de orientación y consulta ahora funciona 24 horas por día, los 365 días del año, porque antes parecía que la violencia tenía que tener horario, ¿no? Digo, tenía que ser de 9 de la mañana a 8 de la noche. Este, Han habido algunos avances, pero realmente estamos muy lejos de poder proteger. Y bueno, a las pruebas me remito, miremos las cifras. No logramos abatir de ninguna manera el tema de los femicidios, nos está apareciendo este nuevo fenómeno de la violencia vicaria y además, como si esto fuera poco, tenemos también que tener claro que esto es la punta del iceberg, ¿no? Miremos la cifra de CIPIAF, que tú las conoces muy bien, ¿no? Digo, miremos lo que significa la cantidad de los miles de gurisas y gurises que son detectados como abusados durante el año, sobre todo a nivel del sistema educativo, a nivel de referentes, digamos, cercanos de esas criaturas que pueden darles una mano. Pero en realidad no estamos bien. Y lo más grave de todo, insisto, es la indiferencia, ¿no? Eh, yo el otro día veía que el obispo de Minas se quejaba de las canciones Tini, que yo no voy a negar que están al borde de la violencia simbólica, ¿no? Es decir, con el tema
de todo lo que dicen y sus letras, y hasta, bueno, hasta tus errores de ortografía me refiero porque hablan, ¿no? Con palabras entrecortadas, bueno, pero estaba muy preocupado y yo puedo compartir esa preocupación. Ahora, me preocupa mucho más que a la Iglesia Católica hasta ahora, en estos últimos años, no se les ha caído una mínima condena a los femicidios y a la violencia contra las mujeres y los niños. Una, ¿eh? Yo te invito a que tú busques, revises, veas, es una discusión que hemos tenido ya un par de veces con el cardenal Sturla, creo que no la vamos a tener más porque es inútil ir a verlo porque no logramos nada. Este, no se le ha caído ni la más mínima condena. Entonces, ¿cómo es la situación? Es decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener? Digo, se habla mucho de esto y parece a veces ya como una especie de cantilena repetida el tema del cambio cultural, pero necesitamos realmente un cambio cultural sobre este tema. No podemos seguir naturalizando que maten a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Gracias por la entrevista. Gracias, muchas gracias a ti por el interés.